Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo colocar y coser una cremallera invisible y cómo rematar el forro una vez puesta. Antes de empezar a colocar nuestra cremallera, os voy a decir dos cosas bastante relevantes que deberíamos tener en cuenta a la hora de comprar una cremallera invisible. La parte que se va a ver siempre va a ser el tirador, ¿vale? Esta parte de la cremallera va a ir escondida, entonces solo se ve el tirador. En esta cremallera, por ejemplo, el color es el mismo del tirador y del tejido. Pero hay cremalleras en las que eso no pasa, que a lo mejor la tintada de este tejido es de una manera y el esmalte del plástico o del metal es de otra. Entonces, tenemos que fijarnos siempre que lo que coincida con la tela sea el tirador, ¿vale? Vosotros si cogéis cualquier tela, lo que tenéis que poner encima es el tirador y ver si coincide el color. Esto os da igual, porque me pasó por ejemplo a mí con un morado hace poco. Esto era más morado y esto era más violeta. Entonces lo que tenéis que mirar es esto. Y otra cosa, la longitud de la cremallera. Siempre tiene que ser más grande que el espacio que dejemos para la cremallera. Por eso os mandé comprar una cremallera de 22 para un espacio de 18. Sería siempre así. A la hora de ponerlo os explico por qué, que lo vais a ver muy bien. Si por ejemplo tenéis un hueco de 40, la cremallera no puede ser de 40, tiene que ser de 45. Incluso si el hueco es de 39, yo os aconsejo el 45. Menos de 3 centímetros os va a dar problemas. Ahora cuando la coloquemos os lo digo, que lo vais a ver perfectamente. Ahora vamos a colocarla en nuestra falda. Voy a por ella y seguimos. Cuando nosotros tenemos nuestra falda montada, con la vista, con el pespunte de carga hacia allí y planchada, tendríamos una cosa así, con la abertura para la cremallera. A la hora de colocar una cremallera, para no liarnos, vosotros sabéis que después esto queda así y que la cremallera se va a ver al final así. Lo podéis colocar así y así es mucho más fácil de coger porque no os da ningún problema. Si lo abrís, ya veis la posición en la que tiene que ir la cremallera. Si esto os lía de alguna manera, simplemente derecho de la cremallera con derecho de la tela. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Pero tener en cuenta siempre el lado de la cremallera que estáis poniendo. Cuando es este lado, el lado es este. Y cuando es este, porque hay gente que me pone esto aquí. Y claro, me dice que cuando cose, que no le coge la tela. Claro, vosotros tenéis que poner esta y vais a coser por ahí. Vale, si os fijáis en el plástico que tiene la cremallera, ese plástico tiene que ir por debajo de esta doblez. Yo lo voy a marcar porque al no tenerlo planchado no lo veo, pero vosotros, hombre, si tenéis una tela que no se marque mucho la línea de la plancha, marcarlo también con jaboncillo, con algo que se borre, ¿vale? Esto no, porque bueno, yo estoy en un trapo, pero con algo que podáis rectificar. Porque vamos a trabajar con ello abierto. Una vez que sabéis dónde dobla, sería colocar la cremallera, el plástico como unos 2 milímetros por debajo de esa marca. Por ejemplo, veis que la marca estaría ahí. Pues el plástico, veis que lo coloco un cachín hacia abajo de la marca. Ahí pondríamos alfiler. Si tenéis 1 centímetro de costura aquí, es exactamente lo que tiene la cremallera, con lo cual lo único que tenéis que hacer es pegarla al borde, ¿vale? No tendríais que hacer nada. Si tenéis más costura, entonces ya tenéis que medir. Si por ejemplo dejasteis 2, tendríais que medir 1 y hacer una línea, y por esa línea colocaríais el borde de la cremallera. Si tenéis 1,5, mediríais 0,5 y pondríais el borde en el 1 restante. Aquí ya os dije lo de 1 centímetro por eso, porque al ir la cremallera es mucho más fácil. Ya simplemente es ir colocando hacia abajo. Yo aquí solo pongo un alfiler, porque es la primera costura que voy a hacer, voy a empezar desde aquí, entonces yo la cremallera la puedo ir sujetando con la mano. Eso y yo entiendo que vosotros necesitéis más, entonces nada, sería simplemente ir por ahí y o bien vais poniendo alfileres hasta abajo,
o bien hilvanáis y no los necesitáis. Lo más normal suele ser que los pongáis, después hilvanéis y ya está, pero bueno, no hace falta. A la hora de llegar abajo, vosotros la costura la necesitáis abierta, entonces abrimos la falda así, de modo que veáis esta costura por dentro. Ponéis la cremallera, seguís con el centímetro y a la hora de llegar abajo los dientes tienen que estar justo en el borde de la costura, que sería ahí. ¿Veis que coincide los dientes ahí y la costura ahí? Aquí el centímetro se os va a hacer un poco más pequeñín, pero es normal, porque claro, los dientes ocupan unos milímetros de espacio, entonces si le dais la vuelta os van a faltar ahí, pero no pasa nada porque vosotros realmente vais a llegar a coser ahí y vais a parar, con lo cual siempre vais a respetar el centímetro de costura. Yo la tengo con alfileres, vosotros podríais hilvanar y nos iríamos a la máquina. Os voy a poner el prensatelas, bueno, os los voy a enseñar primero por si hay alguna duda. El prensatelas más habitual es este, es el de cremallera normal. Es normalmente el que viene con cualquier máquina de coser. Si no lo tenéis se puede comprar igualmente en mercería, no son caros. Si lo veis tiene dos agujeros que se supone que es porque tú una parte de la cremallera la coses por aquí y otra por aquí. Yo sí es verdad que siempre utilizo esta parte. En la máquina lo vais a ver que va a ser mucho más fácil porque vamos a coser la cremallera hacia abajo y después vamos a empezar desde abajo. Eso nos va a permitir evitar que nos salga el huevito que sale por ahí. Entonces con este nos podría servir. Os cuento, si podéis mover la aguja de la máquina, yo me quedaría con este prensatelas. Pero si no la podéis mover, es mejor que cojáis el de cremallera invisible. Porque claro, nosotros aquí tenemos esta patilla. Si nosotros podemos poner la aguja justo aquí, no tenemos ningún problema porque nos cose justo al ras de la cremallera. Pero si no la podemos mover, nos va a coser por aquí. Entonces eso va a hacer que la cremallera se nos vea, a ver, son 2 milímetros, pero se va a notar más que si usamos el de cremallera invisible. Yo tengo este, es de plástico. Lleva también dos ranuras, que se supone que ahí pasa la cremallera y claro, te cose más cerca del borde que este, salvo que podáis mover la aguja, que entonces para mí es mejor este. Este lo hay también de metal, de este material, con esta barra, y también sirve, o sea, lo probé el otro día que lo tenía una alumna en clase y sirve perfectamente igual que este, o sea, la aguja pasa por el mismo sitio. Os da igual el de plástico que el otro, que fue el que mandé la foto por el grupo de WhatsApp. Si alguien no estuvo en la clase o no sabe por qué llegó ese mensaje, pues era por eso. Pero vamos, creo que de metal hay dos tipos diferentes de cremallera invisible. Os valdría cualquiera de los tres, y si no este. Y nos vamos a la máquina y os voy a poner a ver cómo se colocan por si acaso no lo sabéis y vamos a probar con los dos. Para colocar este prensatelas o cualquiera de los metálicos de cremallera invisible, simplemente soltaríamos nuestro prensatelas y lo sustituiríamos. Vale, yo tengo una máquina Singer. En ellas normalmente es una palanca que hay atrás y se suelta el prensatelas. Si tenéis una máquina Alfa, normalmente es de clip, o sea, no habría que dar a ninguna barra, simplemente subir o bajar y ya se colocaría. A la hora de colocar este, lo colocamos en la barra de la izquierda. Si nunca cambiasteis un prensatelas y necesitáis dar a la barra, la mantenéis pulsada y en cuanto tenéis el prensatelas ahí, soltáis y se queda enganchado. En las alfas simplemente sería apretar hacia arriba y quedaría. Sería en la izquierda y vamos a probar a coser a ver cómo queda. Vamos a recordar que nosotros tenemos nuestra cremallera colocada. Yo la tengo con alfileres, vosotros con alfileres o hilvanado, me da igual. Colocaríamos el prensatelas al ras de la cremallera. Primero vamos con la aguja en posición normal
y hacemos un pespunte de arriba abajo. Yo siempre lo hago como pespunte de sujeción, ¿vale? Para que luego la cremallera no se mueva y yo ya pueda coser en el borde. Porque normalmente si os ponéis directamente a coser en el borde, soléis empezar a tirar y al final aquí hay más de 1 centímetro. Y eso ya da problemas a la hora de abrochar la falda. Entonces, primero un pespunte normal y después ya vamos a hacer el de cerca. Muy importante cuando nos pongamos a coser, acordaros siempre de quitar los alfileres si lo tenéis para no despuntar la aguja y de sujetar los hilos. Simplemente 3 puntadas hacia adelante y podemos soltar los hilos. Nos vamos hacia atrás. Es importante que al ir hacia atrás no paséis mucho del plástico, porque si no después a la hora de esconder lo que sobra de la cremallera vais a tener que descoser un pelín. Entonces yo aquí no sé si se aprecia y llego justo hasta el borde del plástico. Entonces ahora haremos el pespunte de sujeción hasta abajo. Vais quitando los alfileres. Si lo tenéis hilvanado y no tenéis alfileres, no tenéis problema porque vais de arriba abajo sin parar. Cuando llegamos abajo, que veis que está aquí, vamos, está justo aquí, llegaríais justo hasta la costura o incluso 1 milímetro menos. No os paséis porque si no es cuando puede dar más problemas a la hora de dejar el huevito. Rematamos y ya tendríais vuestra cremallera sujeta. Ahora nos iríamos a la parte de acercar a la cremallera. La cremallera siempre la tenemos que abrir así, porque nosotros realmente tenemos que coser por aquí. Si la dejamos cerrada, nos va a pillar los dientes y nos va a ser más complicado avanzar. Y aquí sí que habría que mover la aguja. Si alguien tiene la misma máquina que yo siempre la pongo al 2, pero la pongo al 2 porque controlo. Pero os aconsejo el 1,5 porque si no es verdad que a veces puede pillar los dientes. Colocaríamos la aguja justo encima del plástico. A ver si se ve. Justo encima del plástico. Y ya bien pegada, con ella abierta. Si os resulta muy difícil abrirla, colocáis, mira, os la saco de aquí, colocáis un alfiler con ella así tumbada y ya os la mantiene abierta. ¿Vale? Os lo dejo ahí para que lo veáis bien abierta. Alfiler donde el plástico y ahora sí que coseríamos al lado de la cremallera. Tendréis que ir abriéndola hasta abajo del todo. Volvéis a rematar. Y aquí ya hacia abajo vais abriendo con esto y con esto por si acaso cogéis, porque si os pilla un diente igual os para la máquina. ¿Veis que pasa justo al ras? A ver si enfoca, ahí. Cuando lleguéis abajo tenéis que tener cuidado con no pillar esta tela que a veces pasa, ¿vale? Aseguraros de que aquí lo tenéis bien abierto y que no os lo va a coger, que veáis bien así que está abierto. Y venís justo hasta la costura. Veis que ya estoy ahí, para no pasaros si queréis, movéis con la rueda y rematáis. Y así estaría el primer lado de la cremallera. Para colocar el prensatelas de cremallera invisible de plástico que os enseñé, ya nos tenemos que poner a desmontar. Entonces la aguja lo más alta posible. Yo por ejemplo lo tengo que desatornillar aquí. Bueno, al final normalmente suele ser en el mismo sitio en todas. La alfa, por ejemplo, que la tengo aquí al lado, es lo mismo, o sea que tenemos que quitar el prensatelas y tenemos que quitar lo que sujeta el prensatelas. Aquí veis que tiene la ranura normal, que es la que va aquí, y el agujerín este, que es el del tornillo.
Si os resulta más fácil sin aguja, la quitáis. Tenéis, no sé si sabéis que con la palanca del prensatelas podéis subirlo un poco más. Os aconsejo que lo hagáis porque esto se suele complicar un poco. Sería ahí arriba. Apretaríamos el tornillo hasta que veáis que ya no se mueve. Vale, a mí me pilla, tenéis que mirar porque esto ya me pasó a mí en una clase presencial del año pasado, si la aguja os baja bien, ¿vale? Porque puede ser que os lo pille, allí nos pasaba que nos pillaba la aguja más adelante y al final no pudimos coser con él. Simplemente desatornilláis un poco y vais intentando mover y ajustarlo un poco más. Vale, la mía baja y sube, así que la dejaría ahí. Si os fijáis, la aguja sigue... la aguja en su posición normal sería ahí. Si la podéis mover, la intentáis cuadrar en el medio. Normalmente coincide. Tendríamos ese prensatelas y entonces la forma sería exactamente la misma. Tenéis que abrir la cremallera. Bueno, no haríais el pespunte de sujeción o el de sujeción lo hacéis con el otro prensatelas si lo tenéis a mano y si no con el normal, ¿vale? Pero bueno, si hilvanáis no tenéis problema. Aquí veis que hay dos, como estamos en este lado, nos vamos con esta. La abrís y la habría que colocar ahí. La cremallera os tiene que pasar abierta durante todo el recorrido. Se supone que con esta pieza que hay aquí te permite que no se cierre. Entonces, haríamos lo mismo. Avanzamos, rematamos y seguimos. Veis que lo va abriendo, pero bueno, lo podéis ayudar porque hay veces que tienden a cerrar. Tendríais que llegar hasta el mismo punto que llegasteis antes. Ahí vais un poco a ciegas porque es verdad que este prensatelas no te permite ver, con lo cual podéis hacer una marca en el lateral para saber dónde parar. Vale, veis que prácticamente están, bueno, este es el de sujeción que hice el de ahí, ¿eh? Entonces veis que los otros dos están prácticamente uno encima del otro. Con lo cual, si podéis mover la aguja con este prensatelas, os queda exactamente igual de bien que si compráis este porque no podéis mover la aguja. O sea, no hay que comprar este obligatoriamente si lo podéis hacer. Una vez tenemos esa parte de nuestra cremallera cosida, tenemos que comprobar que suba, ¿vale? Porque a lo mejor pillasteis algún diente sin querer y la cremallera no sube. Simplemente hasta arriba del todo. Ya veis que queda invisible. O sea, si estiráis, veis que está justo al ras. O sea, es imposible que después se vea. Una vez comprobáis que la cremallera sube, vamos a ajustar este punto. Yo lo ajusto siempre por el revés, ¿vale? Hay gente que a lo mejor si ya pusisteis alguna, os resulta más fácil cerrar la cremallera, como la tenemos, y hacerlo así. A mí me resulta más fácil de la otra manera. También se puede hacer, ¿eh? Simplemente sería doblar el centímetro y donde os queda, veis que ahí no haría huevito, que quedaría liso. Sería sujetar ahí, abrís la cremallera y ya la tenéis posicionada. Aquí lo que pasa es que se complica un poco a la hora de abrir porque el tirador lo tenéis que pasar por ahí debajo. Entonces yo os aconsejo más de esta otra forma. Que en cuanto vosotros tenéis esto, con la cremallera abierta, estáis por el revés, la cerráis de modo que os quede aquí como 1 centímetro, centímetro y medio. No sé si lo veis bien. La costura está ahí, pues como ahí. Y simplemente
sería colocarla donde cuadra, ¿vale? Si por ejemplo la ponéis más arriba, veis que aquí os sale huevo. Y si la ponéis más abajo, veis que os sale ahí. Entonces simplemente es dejarla caer. ¿Veis que ahí queda bien? Con lo cual nuestra cremallera va a ser ahí. Lo que hacemos es coger la tela del centímetro, ponemos el alfiler y ya sabemos desde dónde coser. Arriba normalmente nos guiamos siempre por el plástico. Si no os fiáis del plástico por lo que sea, lo mismo, cuando la tenéis dada vuelta, la colocáis. Cuando la tenéis cerrada, colocáis esto y ponéis un alfiler. Pero si no, simplemente miráis. Aquí dejamos pues unos milímetros de plástico, pues aquí sería dejar exactamente lo mismo. Sabéis que esto al final queda para adentro, con lo cual, por ejemplo ahí, comprobáis que el plástico está a la misma altura, que si veis aquí tengo que bajar un poco, y la colocáis también. Yo lo coso con alfileres, pero sí que es verdad que la cremallera, si preferís hilvanar, queda mucho más seguro, claro. Vale, normalmente puede pasar esto, ¿vale? Aquí, bueno, yo es que tengo la tela cedida, pero hay veces que a lo mejor a la hora de coser esta, tiramos un poco de la cremallera o los dientes tiran más de la tela hacia atrás y al final esta siempre hay que ajustarla un poco más. Bueno, aquí no es mucho, es simplemente que tengo yo la tela un poco cedida. Pero bueno, si lo tenéis que ajustar, tiráis sin miedo. Tiráis así y en la mitad donde cuadre el alfiler lo ponéis. A la hora de coser no se os va a notar. Y después con la plancha menos. Igual que en la otra, pongo un alfiler y coso. En esta los pongo todos porque necesito que coincida con la otra parte. Sería ahí. Vale, importante. La cremallera. La tengo larga, con lo cual no tengo ningún problema. Si por ejemplo vuestra cremallera fuese de 20 en lugar de 22, solo la podríais bajar hasta aquí. ¿Qué pasa con eso? Que cuando tú quieras meter el prensatelas aquí, esto te va a golpear con él y te va a dejar empezar más adelante. Por eso la cremallera se compra más grande. Es mejor que tengáis que cortar a que no podáis coser. Si podéis abrir todo esto, pues mejor que esto. Si lo tenéis así no tenéis ningún problema, porque os vais a la máquina y aquí podéis poner el prensatelas y podéis poner todo. Os lo enseño. Como tengo este puesto, vamos a ver cómo coseríamos con él. Aquí a la hora de sujetar la cremallera, nosotros la cogimos donde cuadraba, pero a la hora de coser, poner un alfiler un poco más allá que os vaya por debajo de esa costura. Así aseguráis que no haga pliegue o que no se quede doblada y la cojáis sin querer. Tener en cuenta que se cose desde el segundo alfiler, no desde el primero, porque el primero pasa para abajo. Vale, como cosemos desde abajo, utilizaríamos también el lado izquierdo de este prensatelas y del otro. Me da igual uno que otro, coseríamos por el mismo lado. Hay gente que aquí cosería desde arriba. Yo prefiero coser desde abajo porque controlamos más el huevito. No debería quedarnos. Una vez lo tenéis puesto con el prensatelas, podéis soltar. Vale, ahora a mí se me movió porque lo solté antes, pero lo abrís y ponéis el prensatelas. Y una vez lo tenéis ahí, ya podéis soltar el alfiler. Mismo procedimiento, un poco hacia adelante, rematamos y seguimos. Veis que con este normalmente la cremallera va abriéndose y no necesitamos nada más. Yo si por ejemplo pongo este prensatelas, vuelvo a hacer lo mismo que en el otro. Primero un pespunte de sujeción, que es este que estáis viendo aquí, y después ya el de la cremallera, que es el que va por dentro. Eso también os sirve por si en algún momento la prenda queda un poco justa
y en algún punto no os sube, podríais descoser un trocín y siempre tenéis el de unos milímetros más hacia adentro para asegurar, porque además es que eso me pasó el sábado. Entonces tuve que soltar donde la línea de la cintura un poco y ya subió perfectamente. Acordaros siempre de quitar los alfileres si los tenéis para no despuntar la aguja. Rematáis por debajo del plástico, acordaros. Y tendríamos nuestra cremallera. Voy a cambiar el prensatelas para corroborar que con los dos queda en la misma posición. Ya no voy a hacer el de sujeción porque con este hecho no lo necesito. Una vez tenemos colocado este prensatelas, acordaros siempre que hay que mover la aguja entre el 1,5 y el 2. La que se atreva con el 2, y si no siempre podéis hacer 1,5 y después el de 2. Empezaríais desde la costura y nos iríamos hacia arriba. Aquí sí es verdad que tenéis que ir con el dedo abriendo porque este es un poco menos fiable. Normalmente no te la va a cerrar, pero yo que vosotros aseguraría porque a lo mejor en algún momento dado monta encima y os cogen los dientes. Justo encima del plástico rematamos. Vemos que prácticamente van una encima de otra. Aquí literalmente van una encima de otra, así que os valdría con cualquiera de los dos. Una vez la tenemos cosida, quitamos todos los hilos que fuimos dejando, porque los fuimos dejando mientras probábamos. Vosotros es verdad que si usáis un prensatelas pues no vais a tener dos. Vale, yo aquí, si os fijáis, me pasé de la costura, con lo cual puede que quede un poco de huevo por eso. Intentar siempre manteneros 1 milímetro encima de la costura, como está este lado, o justo en la costura, pero cuando os pasáis ya suele dar problemas. También es verdad que depende de la tela que tengáis, con la plancha después podéis disimular más o menos. En el lienzo moreno, por ejemplo, lo planchas y no se ve absolutamente nada, salvo que la falda os quede muy justa, que entonces sí. Bien, para dar la vuelta, pasamos el tirador hacia adelante y simplemente tiramos hasta que suba. ¿Vale? Normalmente pasa fácil. Y veis que no se ve absolutamente nada. Aquí, bueno, yo lo aprecio, vosotros no lo sé, lo del milímetro que me pase hacia abajo, pero bueno, esto si lo plancháis no se ve. Y aquí veis que la cremallera no se mueve. Lo único que se os ve es el tirador. Vosotros tenéis la línea de doblez, yo tengo la marca con lápiz, que sería simplemente donde os tendría que quedar. Veis que dejando incluso el margen del plástico hacia abajo os queda justo. Así que procurar que el plástico quede siempre de 2 milímetros en adelante hacia abajo de la doblez. Y os quedaría así. Por la parte de dentro, la que no vaya a poner forro, simplemente tenéis el centímetro ahí, doblaríais esto, fijaros, sería simplemente doblar hacia aquí y os hace un pliegue ahí y queda guardado. Doblaríais por la línea que ya tenéis y aquí con el centímetro doblado sujetaríais simplemente ahí. Yo es verdad que esto siempre lo coso a mano. Ahí, pero os voy a preparar esta máquina por si queréis. Esto os vale para forro y para no forro, ¿vale? Os digo el no forro porque yo aquí no lo tengo. Y normalmente cuando lleva forro sí que lo cosemos a máquina. Pero bueno, la que no quiera meter la máquina y lo quiera coser a mano sería hasta donde os llegue el forro también, que lo tenéis abierto a la misma medida que adelante. Coseríais a mano por aquí hasta el extremo del forro. Y si lo que queremos coser a máquina, volveríamos a doblar,
que ya os digo, simplemente empujáis esto y se hace un pliegue aquí y queda guardadino. Tendríais que dar un pespunte porque después lo que haríamos sería doblar donde tenéis la marca, dobláis hacia ahí, ¿vale? El pespunte os va a quedar siempre hacia un lado. Sujetaríais aquí y coseríamos a máquina de arriba a abajo. Sí que es verdad, queda más curioso porque es a mano, pero queda más alejado de la cremallera. ¿Por qué? Porque aquí a mano nosotros nos podemos acercar bien, que no pasa nada. Pero aquí a la hora de pasar la máquina, si nos acercamos mucho, podemos coger la cremallera. Entonces normalmente se deja un poco más de margen cuando cosemos a máquina. Voy a coserlo a máquina y os enseño cómo queda, pero bueno, os voy a grabar cómo coso para que lo veáis. Por la parte de dentro, la que no vaya a poner forro, simplemente tenéis el centímetro ahí, doblaríais esto, fijaros, sería simplemente doblar hacia aquí y os hace un pliegue ahí y queda guardado. Doblaríais por la línea que ya tenéis y aquí con el centímetro doblado sujetaríais simplemente ahí. Yo es verdad que esto siempre lo coso a mano. Ahí, pero os voy a preparar esta máquina por si queréis. Vale, esto os vale para forro y para no forro, ¿vale? Os digo el no forro porque yo aquí no lo tengo. Y normalmente cuando lleva forro sí que lo cosemos a máquina. Pero bueno, la que no quiera meter la máquina y lo quiera coser a mano sería hasta donde os llegue el forro también, que lo tenéis abierto a la misma medida que adelante. Coseríais a mano por aquí hasta el extremo del forro. Y si lo que queremos coser a máquina, volveríamos a doblar, que ya os digo, simplemente empujáis esto y se hace un pliegue aquí y queda guardadino. Tendríais que dar un pespunte porque después lo que haríamos sería doblar donde tenéis la marca, dobláis hacia ahí, ¿vale? El pespunte os va a quedar siempre hacia un lado. Sujetaríais aquí y coseríamos a máquina de arriba a abajo. Sí que es verdad, queda más curioso porque es a mano, pero queda más alejado de la cremallera. ¿Por qué? Porque aquí a mano nosotros nos podemos acercar bien, que no pasa nada. Pero aquí a la hora de pasar la máquina, si nos acercamos mucho, podemos coger la cremallera. Entonces normalmente se deja un poco más de margen cuando cosemos a máquina. Voy a coserlo a máquina y os enseño cómo queda, pero bueno, os voy a grabar cómo coso para que lo veáis. Tendríamos esa parte. Utilizaríamos este prensatelas para corroborar que no cogemos los dientes de ninguna manera. Acordaros siempre que los pespuntes quedan por un lado. Y sería simplemente pasar de arriba a abajo. Vosotros tendríais el forro, pasaríais de arriba a abajo, no pasa nada. Quitáis los alfileres. Yo paro ahí porque solo tengo la vista. Vosotros tiraríais hasta el final del forro. Una vez lo tenemos cosido a máquina, tendríais que recortar un poco esta esquina para que podáis sacarlo bien, ¿vale? Sería simplemente así y lo giráis. Sacáis bien y ya os queda rematado. Veis que queda un poco más lejos de la cremallera que si lo cosieseis a mano, pero sí también os aseguráis de que al subir y bajar no se os coja. Corroboráis que os hayan quedado los dos a la misma altura. Esta no está cosida, pero bueno, lo comprobáis y ya tendríais vuestra cremallera cosida, el forro rematado y vuestra falda terminada.